Bueno, pues yo voy a poner, digámoslo, en un contexto muy amplio, pues una gran cantidad de información que yo creo que muchos de ustedes conocen. Pues yo veo un montón de caras conocidas, mucha gente que inclusive ha contribuido a construir lo que, cosas sobre el tema que nosotros pues vamos a tratar ahora. Pero quisimos darle un carácter más global al tema del monitoreo de los bosques y de alguna manera tratando de proyectar lo que ha sido el esfuerzo de la Red Amazónica de Inventario Forestal, que fue creada en el 2004, sí, la proyección de esa red hacia un esfuerzo de monitoreo global. Lo que llamamos el Observatorio Pantropical de Bosques es todavía una construcción meramente conceptual, está todavía en proceso de consolidación, pero de todas maneras tiene resultados mostrables que yo creo que son importantes, sobre todo para el desarrollo de políticas globales, nacionales y regionales de conservación de los bosques tropicales en el contexto del cambio climático. Yo voy a dividir mi charla de una manera un poco arbitraria, pues voy a tratar de explicar qué entendemos desde la ciencia del cambio global de lo que es un planeta en crisis, y sin ser peyorativo, entonces tratar de definir inclusive qué es un árbol o qué es un bosque en ese contexto, ¿sí? Y por qué es importante un observatorio. Un tema que es fundamental para nosotros que estamos trabajando desde el enfoque de los servicios ecosistémicos, porque creemos que es un enfoque fundamental para la conservación de los bosques tropicales, es cómo los bosques en pie determinan el crecimiento económico, la salud económica de una región o de un país, de una manera que todavía no ha sido considerada dentro de los modelos económicos. Es una paradoja inmensa. Los bosques tropicales se siguen tumbando a una tasa de 200.000 hectáreas en Colombia, 10 millones de hectáreas a nivel global, 30.000 hectáreas por año en Antioquia, simplemente porque en pie no valen nada. ¿Sí? Lo que nos enseñaban nuestros profesores hace 20 años, pues todavía sigue siendo un bosque en pie, no vale nada. Vale más tumbarlo y meter una vaca cursienta que posiblemente nunca nadie se va a comer. Simplemente muchas veces como una forma de establecer una propiedad sobre la tierra. Finalmente voy a poner algunos ejemplos de lo que llamamos nosotros el Observatorio Pantropical, un par de nuevos descubrimientos como un paradigma de la importancia de monitorear bosques en escalas amplias. Sí, hay mucha gente haciendo seguimientos a parcelas determinadas en determinadas regiones, pero esto no adquiere un contexto mucho más amplio que la investigación puntual, pues se está desperdiciando una gran parte de la investigación. Y un par de consideraciones de cuál puede ser la importancia de crear un observatorio de bosques para Colombia, particularmente descentralizado. Mucha investigación que se ha hecho aquí se ha hecho prácticamente sin ayuda oficial. De hecho, cuando gran parte de esta investigación estaba ya visible, muchas de las instituciones del Estado quisieron, digámoslo así, utilizar de una manera no peyorativa esta información, digámoslo así, para la definición de políticas. Sin embargo, esto hasta el momento no ha sido posible, y lo que nosotros hemos visto es que desde la sociedad civil se puede construir una ciencia que sea importante y que sea clave para la conservación de la biodiversidad y los bosques tropicales. Entonces, la definición con respecto a qué es un planeta en crisis pasa inicialmente, pues, una diapositiva que traje esta mañana a colación en la introducción al pozo de Parque Nevados, es sobre
la necesidad de creer, o de creer también, siendo escéptico, sobre las evidencias con respecto a que el cambio climático se está presentando, que son indudables, pues las medidas de temperatura en muchas partes del mundo muestran incrementos constantes a tasas variables dependiendo pues de la región y de muchas cosas, y que eso está relacionado pues con las actividades humanas, principalmente con el consumo de combustibles fósiles. Un artículo de John Cook, profesor de la Universidad de Queensland, que maneja uno de los grupos de cambio global más importantes del mundo, hizo una revisión de 12 artículos en las revistas más importantes del mundo, publicados en los últimos 20 años. Él simplemente, mediante un metaanálisis, a partir de unas hipótesis iniciales, concluyó que el 97% del gremio académico de los científicos está de acuerdo en que el cambio climático se está presentando y que era causado por cuestiones humanas. Desde esa perspectiva, que el cambio climático tiene un efecto global, en este momento no hay un solo ecosistema intacto sobre el planeta. Eso ya es una medida, digámoslo así, del cambio global. Sí, la temperatura, el incremento se presenta en todos los niveles, y si afecta a los ecosistemas, pues los está afectando por actividades humanas. En este momento podríamos decir de que ya no existen territorios sin la injerencia de la mano humana sobre la Tierra. Una relación muy simple también, no quiero detenerme en eso, con respecto a la relación entre temperatura y incremento del CO2. Y pues los datos más recientes, esto simplemente bajado de la página de la NASA, de la página de cambio climático, de cambio global, muestran cómo entre 1884 y 2014 se ha incrementado la temperatura medida, no modelada. Son los datos exponenciales, como dice mi profesor Carlos Daniel Ruiz, que muestran en toda la red global de hidroclimatología del mundo, que en muchas partes se han presentado incrementos de la temperatura hasta de más de 2 grados, pero que en promedio tienen apenas un 68. Frente a los que todavía dudan con respecto a que eso sea por causas humanas, están estos reportes. Eso es una curva de concentración de CO2 en la atmósfera en los últimos 650.000 años, ¿no? Tomado con núcleos de hielo en la Antártida. La línea horizontal que se ve allá arriba encima de esas curvas es el nivel de 300 partes por millón, que es la concentración que nunca se había registrado en los últimos 650 años y que simplemente en los últimos 60 años se ha sobrepasado con creces. Pienso que hay evidencias de alguna manera importantes, que son científicas, y pues si alguien puede rebatirlas de alguna manera, pues sería también un avance hacia la ciencia. Actualmente la concentración de partes por millón de CO2 en la atmósfera está por encima de los 400, algo nunca visto en la historia de la especie humana sobre la Tierra, y eso va acompañado pues de otros efectos a escala global. Estos son 2 mediciones de cómo el nivel del mar se ha incrementado. La de abajo, que es una medición que se hace con sensores terrestres puestos en las costas, simplemente donde se mira anualmente hasta dónde avanza el mar. Y el siguiente son mediciones de sensores remotos tomadas desde 1995. Si bien son diferentes las cifras, pues todos coinciden en el hecho de que pues el nivel del mar se está incrementando. Otro cambio global importante es la deforestación. En la curva se ve lo que pasa con los bosques de Indonesia actualmente, que es una de las paradojas económicas, ambientales, pienso más ridículas que hay en este momento sobre el planeta, ¿no sé? Que muestran, digámoslo así, la incapacidad que hemos tenido nosotros como ambientalistas, como biólogos, como conservacionistas,
tiene que ser algo que realmente tenga impacto a nivel global. La tasa de deforestación en Indonesia, que se ha venido incrementando en los últimos años, simplemente por la proliferación de plantaciones de palma africana, sí, hechas para la generación de combustibles, de biocombustibles. Sí, o sea, a veces estamos deforestando el bosque tropical con la idea de que vamos a tener biocombustibles que van a contribuir por otra parte a la mitigación del cambio climático. Es algo que realmente es bien ridículo. En cuanto a la pérdida de bosque, abajo está la curva de Brasil, donde muestra que a partir del 2001, pues la tasa promedio de deforestación se ha venido reduciendo, que de alguna manera coincide con la cantidad de información con contenido político que se ha generado a partir del proyecto Rainforest, que como les dije es la base del Observatorio Pantropical de Bosques. Otro cambio global importante es el último artículo publicado hace unos 2 meses que muestra en qué punto están las tasas de extinción actualmente, que se han acelerado pues desde 1500 y donde inclusive teniendo consideraciones conservativas con respecto a las cifras, pues son alarmantes, ¿no? Hay un crecimiento exponencial simplemente de los riesgos de extinción de las especies y de lo que se ha determinado como que son extintas. Todo eso nuevamente lo que les digo es el cambio global y es lo que refleja básicamente un planeta en crisis. Ahora, yo pienso que no tengo que profundizar en muchas cosas de la importancia de los bosques. Si los bosques tuvieran en este momento una conservación eficiente, pues mucha de esa crisis global, de esa crisis planetaria, pues posiblemente estaría aminorada. Cuando hablamos de tomar el pulso al planeta, tenemos que hablar de alguna manera en términos de circulación, de respiración. Entonces, cuando nos referimos a un bosque y a un árbol en particular en este sentido, no estamos dejando de lado la biodiversidad, pero sí debemos pensar realmente en lo que es un árbol en términos de función. Esto es un resumen. Hay árboles que pueden llegar a pesar hasta 100 toneladas de biomasa de peso seco, o sea, hasta cerca de 200 toneladas de peso húmedo, de los cuales el 60% son agua, el 25% carbono y el otro 25% pues otra serie de sustancias químicas exactamente. Se tienen evidencias de que los árboles son realmente bombas bióticas y les pido que recuerden este concepto acá, el concepto de bomba biótica, porque es importante para lo que vamos a hablar más adelante. Y hay mediciones que muestran pues que hasta 500.000 litros de agua por año pasan por el sistema vascular de un árbol, conducido desde el suelo hacia la atmósfera. ¿Sí? Pueden llegar a fijar 1 tonelada de carbono al año, y si consideramos el área global en bosques, en total, y en bosques tropicales, pues podemos pensar cómo estas funciones pueden estar determinando, por un lado, el ciclo del carbono a nivel planetario, pero también el ciclo del agua. Y nuevamente llegamos a conceptos importantes todavía sin hablar pues de biodiversidad, que es algo que los bosques tropicales son importantes porque albergan el 50% de la biodiversidad del planeta apenas en un 15% del área. Pero en términos de cómo controlan los bosques el clima a través de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, se ve en esta gráfica simplemente todo el carbono que contiene un árbol parte, depende de la especie, lo que se libera cuando un árbol se tumba y se quema, pues simplemente hay una emisión de CO2 a la atmósfera, y cuando los árboles crecen o se conservan los bosques, pues hay un efecto en que ese carbono que está relacionado con el incremento en la temperatura, pues simplemente sale de la atmósfera, y ese balance es el que se considera
el papel de los bosques en la mitigación del cambio climático. Bueno, a escala global, desde más o menos unos 15 años, se observó la paradoja de estas dos curvas. Esto simplemente era la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿sí? Por miles de estaciones que hay en este momento repartidas por todo el planeta, y la de arriba eran las emisiones totales de CO2, obviamente sacados con estadísticas distintas. Esto es básicamente el consumo de combustibles fósiles o el consumo de otros compuestos químicos o la liberación de otras sustancias que se llevan a equivalencias de CO2. Entonces, emitíamos casi el doble de lo que se quedaba en la atmósfera. Entonces, después de casi 2 décadas de tratar de proponer esto, eso fue que una hipótesis de la ciencia del cambio global que se llamó el sumidero perdido, o sea, nadie sabía para dónde se iba todo ese CO2, fue simplemente lo que se determinó que era el sumidero, que era compartido tanto por el océano como por los ecosistemas terrestres. Ese carbono que no se quedaba en la atmósfera era un carbono que simplemente tomaban las plantas, tanto en los océanos como en los bosques. Eso ha sido una hipótesis de mucho debate. O sea, los dos grandes grupos de investigación de bosques tropicales en el mundo, que fueron pues, los de Rainforest y los del CTFS, entraron en un debate que duró casi una década con respecto a si los bosques tropicales maduros estaban funcionando como sumideros de carbono. Porque recuerden que a nosotros nos enseñaron en la universidad que los bosques llegaban hasta un tope de biomasa y de ahí pasaban pues, por restricciones de nutrientes, por restricciones de muchas cosas. Entonces se llegó a pensar que debido a que el CO2, el incremento en CO2 en la atmósfera era como una especie de enriquecimiento en nutrientes. De hecho, experimentos han demostrado que en ambientes enriquecidos de CO2 las plantas crecen más rápido. Entonces llegó a aceptar después de la publicación de este artículo en el 2011, donde se evaluaron cerca de 300.000 parcelas repartidas por todo el mundo de todos los tamaños, de que los bosques maduros del mundo realmente estaban funcionando como un sumidero de carbono. Esto puede reforzar la idea que por fin aceptó el panel intergubernamental de cambio climático en el 2005, también a partir de publicaciones del embrionario observatorio pantropical que era Rainforest, de que la Amazonia por sí sola estaba al año, o sea, los bosques intactos estaban fijando un promedio de 1 tonelada de carbono por hectárea que convertida toda la Amazonia representaban todas las emisiones de CO2 de la Comunidad Económica Europea. Recuerden que en esa época el panel intergubernamental estaba empujando a todo el mundo a una gran era de reforestación. El mundo ha tenido grandes eras de reforestación, siempre han sido un fracaso y siempre han terminado haciendo más daño. Pues no es sino ver la proliferación en muchos paisajes andinos, solo de eucaliptos, solo de pinos. De hecho, en Colombia, uno de los territorios más afectados fue la cuenca del río Chinchiná, donde se pudo consolidar el primer proyecto MDL para secuestrar carbono con pinos pátula en Colombia. Yo no sé cómo estará ese proyecto, pues, pero estoy seguro que debe tener muchos problemas. En esa época, los artículos que argumentaban a favor del sumidero de los bosques tropicales maduros hicieron dar la vuelta a esas políticas, nos salvaron de miles de hectáreas de reforestación. Yo lo agradezco realmente. Y pusieron sobre la agenda mundial la idea de que conservar el bosque tropical, evitar la deforestación del bosque tropical, es una forma de mitigar el cambio climático. ¿Sí? Si se evitaba la deforestación, se evitaban al año millones y millones de emisiones de CO2.
un argumento que en este momento es el argumento más importante, por encima incluso del valor que tienen por la biodiversidad de los bosques tropicales para conservarlos. Si el clima planetario depende de que el carbono que esté en los bosques no se libere, pues debemos conservar los bosques. El balance más aceptado, este es de un grupo del profesor Lequeré, que es de la Universidad de Quebec, de un proyecto global de carbono, inclusive fue financiado directamente por el gobierno canadiense y producen las estadísticas más confiables cada 2 años con respecto a la contribución de las emisiones de CO2 en términos de la deforestación, en la parte de abajo, ¿sí? Esto es petagramos al año, se emiten por deforestación cerca de un 1.0, más o menos 0.5 petagramos de carbono por año por deforestación. Recuerden que se deforestan anualmente en promedio 10 millones de hectáreas, mientras que por emisiones de combustibles fósiles son aproximadamente 8.3, esto es 15 a 85%, una cifra que varía más de lo que uno quisiera, ¿no? El anterior reporte hablaba de 21 y 79, algo así. Estamos esperando pues el siguiente reporte. Lo importante es que, como les mostré en la curva 2 diapositivas anteriores, el 46% de todas esas emisiones se convertía en un incremento de CO2 en la atmósfera, y por estudios de monitoreo del bosque y de monitoreo del océano se ha llegado a la conclusión de que ese sumidero perdido ahora más o menos se entiende que corresponde la mitad a los bosques del mundo y la mitad a los océanos del mundo. Esas son las cifras de deforestación tropical, las últimas. Para la mayor parte para sembrar biocombustibles, ¿no? Y la mayor parte, en el caso de Colombia, no es sino verlo de manera ilegal. O sea, un instrumento que son los bosques vitales para la estabilidad del planeta, se lo están robando, porque la mayor parte de los bosques del mundo son de todos, son del Estado, son baldíos. Se lo roba la iniciativa privada simplemente con fines de lucro. Hay cuestiones ahí políticas de fondo que son estos esfuerzos de hacer análisis de lo que pasa con los bosques en gran escala son importantes. Ahora, con respecto a la importancia más allá del sumidero de carbono, hay cosas obvias. Los abuelos siempre nos dijeron que los bosques eran importantes para el agua, pero ¿cómo? Sí, o sea, tuve muchos compañeros que se dedicaron a la hidrología forestal y el papel del bosque era inclusive nocivo para la producción de agua. Los embalses, si estaban desprovistos de vegetación, si tenían potrero, pues permitían tener más agua en los embalses más rápido. Y si los embalses lo podían regular, pues entonces ¿para qué el bosque? Eran más o menos algunos de los argumentos que salían de la hidrología tradicional. Más adelante se empezó a hablar de que, bueno, era bueno tener una cobertura en la cuenca, así se fue de pinos y eucaliptos. Después mucha gente argumentó que era para tener rastrojos, etcétera, sobre todo ese tipo de cosas. Pero había un elemento oculto dentro de las ecuaciones del balance hídrico, que era lo que se llamaba la variable de evapotranspiración. Los que estuvieron ahora en el simposio de Parque Nevados vieron un par de charlas que hablaban mucho de la evapotranspiración, y es simplemente un valor que combina el agua que se pierde de un sistema que se va hacia la atmósfera por efecto de la evaporación sobre una superficie cualquiera, pero también de la transpiración de los árboles. Nunca, pues pocos estudios habían intentado separar la evaporación de la transpiración. Porque entonces nadie había pensado, o sea, simplemente en términos de una cuenca, no, es que tengo que producir esa agua en la cuenca, pero nadie pensaba en que el agua que los árboles transpiran van a alguna parte y en alguna parte se convierten en precipitación. Pues el agua que no transpiran los árboles estaba en determinado momento en una región, se va por la cuenca y pierde de que se caiga en alguna región del mundo. Todavía no conocemos bien cómo es ese sistema.
Pero esto es parte de una nueva línea de investigación. Esto es un artículo que publicó uno de nuestros compañeros de Rainbow, Luis Aragao, que simplemente habla de la bomba biótica, la esquematiza. O sea, es tan impactante que un esquema tan sencillo aparezca en una revista como Nature, publicada pues hace apenas 3 años. Lo que muestra es lo que se llama el efecto de la bomba biótica. ¿Sí? O sea, simplemente que los árboles son bombas bióticas, o sea, que chupan agua y la echan a la atmósfera, algo que ya sabían desde hace mucho tiempo. Mi profesor Rangel. Pero hay elementos nuevos que dan para pues, profundizar en el papel del bosque, como se los quiero presentar. Pues simplemente que si el bosque está, entonces hay precipitación, ¿sí? Evapotranspiración, hay agua que se recicla dentro del bosque y hay agua escorrentía que le interesa a los que ganan plata con el agua, como las empresas públicas de Medellín, Isagen, todas esas. No voy a hablar mal de ellas porque aquí debe haber el que les puede contar. Sí, cuando el bosque desaparece, simplemente esa agua escorrentía es mucho mejor, ahí es donde está, ¿no? Entonces, una cuenca sin bosques es mucho mejor para la producción de agua. Y aquí uno piensa, porque pues empresas públicas de Medellín prefiere invertir en el extranjero, en empresas que van a producir plata y no en proteger los bosques de las cuencas donde está obteniendo el agua. Entonces, la teoría de la bomba biótica, esta es clave. La profesora Ana Maquiareva, de la Universidad de Kiev, fue muy extraña porque es una física teórica que le vino a la mano a los hidrólogos forestales, a los forestales. ¿Sí? Entonces ella simplemente interesada por el tema, pero ¿cómo así? Si los árboles transpiran grandes cantidades de agua, ¿cómo que no son importantes en los balances hídricos? Entonces empezó a ver cómo analizaba y se le ocurrió analizar a nivel del mundo trayectos donde habían más boscosas, por ejemplo Amazonia, por ejemplo el Congo, por ejemplo Siberia, ¿sí? Y zonas donde no habían bosques, Australia, hacia el Sahara. Y lo que ella medía era, en esos trayectos, si la precipitación aumentaba o disminuía. Entonces lo que encontró fue que en las zonas donde habían bosques, la precipitación aumentaba de la costa hacia el continente, y donde no habían bosques, disminuía. Aquí está esa representación gráfica, ¿no es cierto? Y vemos pues a otra cosa que es bien conocida, pues, cualquier cosa, ¿no es cierto? Y podía ser al revés, no tenía que ser que los bosques reforzaran la precipitación, sino al contrario, si eran zonas donde simplemente los patrones de lluvia eran así de esa manera. Esto dio origen a un concepto nuevo que ahora se está trabajando mucho en Amazonia y es el de los ríos aéreos, que lo están trabajando. En Colombia, el profesor Germán Poveda está estudiando ya desde hace varios años lo que se llama el Chocó del Chocó, que es una gran corriente de aire húmedo, que es el que hace al Chocó tan húmedo, entra por acá y ha estado encontrando evidencias de que depende mucho de los bosques, como toda esta cantidad de corrientes que entran por el Atlántico y van hasta el sur de Argentina. Aquí hay algo muy clave, lo que se sabe en este momento es que todos estos bosques potencializan estos ríos aéreos y esta agua finalmente va a caer en las tierras agrícolas importantísimas para la seguridad alimentaria del mundo y para los inversionistas privados, para los agricultores ricos del norte de Argentina. Aquí hay un tema de política muy interesante y es los agricultores industriales de Argentina deben proteger los bosques del sur y del centro de Amazonia, porque si no, no tendrían agua. Es más o menos como la historia. Hay unos trabajos recientes como muestran, este es Spracklen, que es también de la Universidad de Leeds, algo relacionado también con Medford. Entonces mostraba cómo si el bosque en invierno se reducía la precipitación en muchas áreas de Amazonia hasta un 20%, pero en verano hasta en un 40%. Trabajos científicos publicados en revistas importantes que pasan por jurados
colaboradores normalmente pues con mucho conocimiento del tema. Esto refuerza también un poco el argumento de que el río de la Plata y la zona pues productiva del Chaco y el norte de Argentina depende de las cascadas aéreas que se originan en los bosques del centro de Amazonia. Esos son estudios hechos con marcadores isotópicos que permiten verificar el agua que cae en un sitio determinado de donde proviene. No son solamente datos de modelación. Y son evidencias incipientes, porque es un área de la investigación que en este momento apenas se está desarrollando, de cómo el agua que cae en alguna parte depende de los bosques que estaban en otra. Y al revés, los bosques que tumbamos en nuestra cuenca, en nuestra finca, en nuestro país, en nuestra región, le están quitando el agua a alguien en alguna parte. Si eso no tiene implicaciones políticas a favor de la conservación de los bosques, más allá de la biodiversidad, sin negar que la biodiversidad es importantísima, entonces yo creo que nada lo tendría, ¿no? Más argumentos a favor de la dependencia del desarrollo económico de los bosques. ¿Sí? Datos de lo que pasaría en la cuenca del río Xingu, que es la cuenca de mayor producción de energía del Brasil, con la deforestación en los próximos 40 años. Una reducción del 30% de la energía, ¿sí?, de una cuenca que abastece aproximadamente al 50% de la industria y de la población brasilera. No sé cuánto dinero será eso, pero uno se puede imaginar que es una gran cantidad de dinero. Entonces, sin bosques se dejaría de producir esa energía. Uno le puede preguntar también a empresas públicas o a CAEN, aquí al otro lado de Parque Nevados, si tienen claro sus ganancias de Valselamie, que tanto dependen de la conservación de los bosques de Florencia o de los bosques de la cuenca del río Moro. No deberíamos estar pendientes de que ellos quieran o no conservar, sino que es una obligación. Estas empresas deberían hacerlo y estas evidencias son las que permiten hacerlo. También hablaba esta mañana, pues hablando con Marta Fandiño, al respecto, ella comentaba de que el discurso de los servicios ecosistémicos confundía más la conservación, ¿no? Que ya era suficiente con decirle a las autoridades, a los que pueden decidir sobre la conservación, que hay que conservar los ecosistemas porque son la base de toda la producción. Pero ¿cómo se demuestra eso? No, porque ya hay 200 especies, muy importante, y hay 3 endémicas, y hay 2 que están en riesgo. Eso es muy importante, también para proteger esas especies. Eso es un elemento que, si bien los biólogos sabemos que es importante, eso no convence a los políticos, no convence a los planificadores, no convence a los industriales. Pero uno le dice a una empresa como Isagen, pues, ¿cuántas especies hay en esos bosques que se van a perder? Pues, importa un comino, ¿no es cierto? Pero se habla claramente de que la pérdida de esos bosques le va a producir pérdidas económicas, estamos hablando en otro nivel. Entonces, nuevamente, no es ser peyorativo con respecto a lo que a todos nos ha interesado toda la vida, la biodiversidad es importante, sino en términos funcionales y en términos del desarrollo de una sociedad, qué tan importante es. Nuevamente, los bosques se pierden, ¿sí?, porque no tienen ningún valor en la economía de mercado. Y no vamos a convencer a los dueños del desarrollo de que porque hay muchas especies en un bosque, entonces lo vaya a tumbar. Un ejemplo también que ponía esta mañana, más resumido, era con respecto a la importancia de ciertos ecosistemas, y no mencionemos la palabra estratégica porque pues se hace un debate aquí, no es eso, sino que hay, así como hay unos árboles más grandes que otros, pues también hay unos tipos de bosques que producen más agua que otros, y en ese sentido pueden ser más valiosos en términos de ese aspecto de la economía, de la producción de agua, lo que son los bosques de nieve. Leonardo Sáenz es un estudiante caleño de la Universidad del Valle. Entonces, él, haciendo un análisis a nivel de toda Sudamérica, encontró que los bosques de niebla son apenas el 5% de las áreas captadoras del agua de los embalses que producen energía o que producen agua.
pero el 50% de agua que cae a esos embalses pasa por esas áreas tan pequeñas. Son los sitios claves para la conservación del agua y nuevamente pues eso es mucho más importante como argumento, ¿sí? Como argumento de política que las cifras de biodiversidad. Me disculpo, voy a pasar unas diapositivas aquí rápido. Sin embargo, quisiera plantearme aquí, este es un mapa que sacamos hace ya aproximadamente unos 10 años. Y es como una crítica al IDEAM, si a alguien le interesa acá. Hace 10 años sabíamos, por ejemplo, que en Colombia está uno de los sitios con más temperatura promedio anual de todo el neotrópico. O sea, son sitios calientes, pero no de biodiversidad, sino de temperatura. O sea, vastas zonas en el Magdalena Medio y en la costa Caribe con temperaturas promedio superiores inclusive a 28 grados centígrados. Lo pongo porque eso es un elemento más de conservación, un elemento más pues de discusión, y es una prueba de que desde hace 10 años sabemos que en Colombia el área de bosque seco se va a duplicar en los próximos años y no perder como afirman algunas agencias. Esto es algo que a mí me gusta también mostrar, y es el desconocimiento que tenemos sobre todas estas funciones del bosque, ¿no? El grupo ITER-SUIDEMA, que trabaja en la Universidad de Ámsterdam, si no estoy equivocado, entonces hicieron un metoanálisis y simplemente mostraron, en términos de lo que conocemos de la relación entre bosques y clima, sí, tanto conocemos a nivel de la hoja, del árbol, de las poblaciones y de las comunidades. Entonces, lo verde significa que entendemos algo, lo amarillo significa que tenemos un entendimiento limitado, lo rojo pobre y es que no conocemos absolutamente nada. Entonces, conocemos mucho a nivel de la hoja, que es algo paradójico porque todo el mundo quiere montar laboratorios de ecofisiología, y se debería montar más bien desde esta perspectiva laboratorios de ecología o ciencia de la ecología hacia otras partes. No conocemos absolutamente nada de lo que pasa a nivel de los árboles en términos de su relación con las temperaturas o con los incrementos de CO2 o forma integrada, etc. Y es una guía, por ejemplo, para la investigación que particularmente nosotros hemos querido desarrollar también de la mano del Observatorio Pantropical de Bosques. Entonces, una síntesis simplemente nos permite, el cambio climático es una amenaza real, tenemos que mitigarlo y adaptarnos. Los bosques tropicales son parte del problema y de la solución. Detener la deforestación es necesario para el futuro de la humanidad y se requiere una buena ciencia que obligue a cambios profundos en el modo de vida. Y aquí es donde entra un poco, en concreto, el Observatorio Pantropical. ¿Sí? Un observatorio es un observatorio, hay observatorio de conflictos, hay observatorio de lo que sea, un observatorio de bosques, es simplemente un observatorio de bosques, ¿no? Tanto en campo como desde utilizando las herramientas de los sensores remotos. Pero muy importante desde la perspectiva nuestra es el trabajo que hacemos con los árboles, ¿no? Sí, en un curso de congreso que dictamos lo llamamos Bosques Tropicales y el Cambio Climático, y me encontraba con un montón de gente. Me dijo, estás en el curso de parcelas permanentes. Yo, pues una parcela permanente es un instrumento, o sea, parece que fuera un fin en muchos escenarios académicos. Es como, es algo paradójico, ¿no es cierto? Entonces nos interesan los árboles, jodernos trepándolos, midiéndolos. Pero la idea es que pensamos en este momento, o sea, esto es una idea que ha surgido con el tiempo, de que cada dato de estos debe contribuir a una visión tanto local del bosque, o sea, esta medición nos sirve para ver cuál es el árbol más grande dentro de la parcela o cuánto tamaño tiene la parcela, pero también en un contexto global. Y puedo hablar de parcelas, pero recuerden que la presentación no es solo de parcelas. Colecciones importantísimas, botánicas, lo mejor cura que se pueda, ¿sí? Otra serie de mediciones,
Tenemos Diego Navarrete, que ahora está haciendo su doctorado en Exeter, Sandra Patiño, que ya no nos acompaña para bueno, ¿sí? Y básicamente lo que queremos ir, de acuerdo con ese esquema de SUIDEMA, es cómo podemos llegar de todo lo que conocemos relativamente bien, que es la fisiología de las hojas y el intercambio gaseoso y todas esas cosas, a nivel de los árboles y a nivel del bosque. Entonces, es una animación que muestra que hay que medir en términos de lo que quisiéramos saber de lo que pasa en la vida de un bosque con su materia orgánica, requiere un proceso complejo de investigación, ¿no? Sí, entonces los bosques asimilan CO2, producen materia orgánica, crecen, echan raíces, echan hojas, etcétera, todo ese tipo de cosas. Esos son variables que tenemos que medir simplemente para obtener a nivel de cada bosque una variable sintética, que es lo que llamamos productividad primaria neta. Y para eso son importantes las parcelas permanentes, ¿no? Que son el eje del observatorio pantropical. Un ejemplo de toda la parafernalia de equipos y de metodologías que se necesitan para poder saber ese tipo de cosas. Las movidas raíces, sí. La biomasa, la respiración de los tallos, la respiración del suelo, los rizotrones, el crecimiento de los troncos, etcétera, etcétera. ¿Todo para qué? Para eso. Esto es la respiración, este es el flujo, lo que nos permite, digámoslo así, tomar el pulso a la Tierra. Entonces, básicamente, un índice tomado de imágenes satélite y un índice de verdor, un índice de área foliar, en distintas épocas a lo largo del planeta, hecho con un mosaico de imágenes del 2013. Entonces hay varias cosas interesantes que le muestran a uno cosas que uno antes no se imaginaba. Uno en el trópico dice verano o invierno, no tiene nada que ver con el verano o el invierno en las zonas templadas. Para nosotros el verano es la época de disponibilidad del agua, es la época de no disponibilidad de agua, el verano, mientras que en las zonas templadas sí lo es, y el invierno es al contrario. En las zonas templadas el agua no está disponible en invierno y en las zonas tropicales sí. Y es también una muestra de la dependencia del clima de la Tierra, la concentración de CO2 por lo menos, del crecimiento de las plantas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer una síntesis de todo eso? ¿Cómo le podemos decir al convenio de cambio climático, al convenio, al panel intergubernamental, al presidente de Estados Unidos, a los que sustentan el poder sobre la Tierra, de que eso es importante? A través de montar muchas parcelas en todas partes que permitan medir este tipo de cosas, pero que para medirlas se requieren coger los datos de biodiversidad también. Nuevamente la biodiversidad tiene importancia, pero en términos de ser también un argumento para precisar datos que pueden tener un sentido más político y más importante para la conservación. Este es el resumen de lo que nosotros llamamos el Observatorio Pantropical de Bosques. Simplemente nacido porque fue un proyecto liderado por Oliver Phillips desde el 2002 aproximadamente, y que inició con una serie de parcelas permanentes en Brasil y que ahora pues tiene cerca de 1000 parcelas distribuidas por todo el mundo. Pero con la idea de trabajar en red y de que lo que se produce en cada una de las parcelas permita integrar en toda esa gran cantidad de sitios información para poder hablar en términos globales. Un ejemplo, una propaganda para lo que es un proyecto que empezó, como les dije, en el 2002, donde participamos cerca de 100 investigadores en este momento de todas partes del mundo, muchos colombianos, y hacemos parte de algunas instituciones colombianas.
al lado de otra gran cantidad de instituciones. Pruebas de que el observatorio pantropical funciona como un observatorio pantropical, y lo pongo como ejemplo porque uno pensaría, no voy a hablar también de un observatorio nacional, un observatorio departamental, un observatorio regional. Hay que hacer el esfuerzo. O sea, la parcela no depende solamente de mí, que yo la monté, está allá, sino que si está integrada a una red, pues sabemos que puede producir información que es tan importante como la que les voy a mostrar acá. Dos ejemplos, pues aquí hay gente muy joven, pero todo lo que a mí me enseñaron sobre los bosques tropicales provenía de los estudios que los ingleses habían hecho en África y en Asia. Hasta hace aproximadamente 20 años sobre Amazonia no se conocía nada. Absolutamente nada en comparación con los otros bosques paleotropicales. En este momento, pues, la ecuación se invirtió. Sabemos mucho de Amazonia principalmente a través de este esfuerzo. Es un ejemplo importantísimo, y sabemos mucho menos de lo que está pasando en África y en Asia en este momento. Entonces, por ejemplo, con respecto a Amazonia, se ha logrado pensar a través de toda esta red que Amazonia tiene el 20% de la biomasa global de todos los bosques del planeta, o sea, un área que es aproximadamente el 7 o el 8% de los bosques a nivel global, almacenan el 20% de la biomasa, y almacenan cerca de unas 16.000 especies de árboles, una cifra sobre la cual no se tenía idea hasta una publicación de Hans Tepsig hace unos 3 años en la revista Science. Estos es básicamente los sitios donde entre el 2001 y el 2013 se han hecho expediciones de campo para recolectar datos de manera estandarizada que sirvan para hacer todos estos análisis de tipo global, como por ejemplo, ¿sí?, los patrones de composición de especies en Amazonia. Ahora se sabe que los bosques de las regiones amazónicas o piedemontes son completamente diferentes a los bosques del oriente de Amazonia o del norte de Amazonia, algo que, como te digo, hasta el 1995 aproximadamente se conocía de unas cuantas parcelas distribuidas por todas las partes. Los patrones no se habían conocido hasta en su momento, y con la dominancia de algunos grupos particulares en diferentes regiones de Amazonia, e inclusive que la dinámica de los bosques de Amazonia era completamente diferente dependiendo de las regiones. Esto es una variable que llama la tasa de rotación de árboles, y es simplemente el número de árboles muertos sobre el número de árboles reclutados, unas variables que se utilizan en parcelas permanentes, donde la rotación es muy baja en los bosques del norte y del oriente de Amazonia y muy grande en los bosques del piedemonte. Esto tiene implicaciones grandes en términos del balance del carbono de toda Amazonia y del balance, pues, de carbono a nivel global. Esto es un ejemplo. La composición, la diversidad es importante para los estudios del ciclo del carbono, simplemente porque el carbono que tiene almacenado un árbol depende de su especie, pero no a través del nombre que le ponga cualquier taxónomo, sino a través de un rasgo funcional que es la densidad de la madera. Y volvemos nuevamente a la importancia de avanzar en conceptos y disciplinas. Los servicios ecosistémicos son importantísimos, pero en la ecología funcional sería posible tener la aproximación a los servicios ecosistémicos. Pero obviamente la ecología funcional depende también de información de biodiversidad, pero no es la información de biodiversidad que directamente permite generar información para valorar los bosques en términos de su importancia para la sociedad, sino que es a través de los rasgos funcionales y de los estudios de la ecología funcional. Otra cosa importantísima con respecto a la dinámica total de los bosques, este fue uno de los artículos que puso al panel intergubernamental de cambio climático a pensar en que era importante detener la deforestación como una parte de la mitigación,
mostraba simplemente cómo hasta el 2005 estos bosques de Amazonia estaban funcionando como un sumidero. Y esa misma información pues ha servido para tener cosas como esta. Esto básicamente es lo que ha pasado con la dinámica de los bosques de Amazonia entre 1985 y 2010. Son aproximadamente unos 25 años de análisis de datos de dinámica y muestran unas tendencias claras para el área boscosa más grande de Amazonia, por ejemplo el cambio neto en la biomasa o las tasas de crecimiento, que siendo valores que se pueden extrapolar a toda la Amazonia, debido a la gran red de parcelas que se tiene, que permiten observar lo que está pasando con los bosques de Amazonia, pues permiten reducir su relación con las emisiones de carbono a escala global y pues con el calentamiento climático. Esta es la base del observatorio, se encuentra en internet, el proyecto se llama forestplot.net. Nosotros estamos para Colombia tratando de hacer algo parecido, posiblemente a través de Forestplot. Forestplot es simplemente una base de datos, una herramienta que alberga en este momento cerca de unos 2000 inventarios distribuidos por todo el planeta, con información que se obtiene directamente sobre diversidad, sobre almacenamiento de carbono, sobre dinámica, etcétera, este tipo de elementos que son importantísimos. El ejemplo de las parcelas que se están monitoreando en los neotrópicos, unas 536 parcelas en este momento, de las cuales cerca de un 60% apenas han sido procesadas, y que nosotros estamos tratando pues de implementar en Colombia. Un minuto y ya termino. ¿Sí? Esto es una base de datos que se ha ido construyendo desde el 2007 en Colombia. Es la base con la que yo estoy desarrollando mi doctorado en este momento, pero con la que se han construido algunas cosas que nos permiten hablar ya en términos de los bosques de Colombia. Pero esto es simplemente una base de datos, en principio temporales, inventarios forestales que tienen información florística de muchas fuentes distintas, con una representatividad climática importante. Cada punto de estos en el mapa de Colombia es un punto negro en el mapa del clima de Colombia. Todos estos puntos grises son el clima de Colombia graficados y representan simplemente un punto obtenido al azar de 100.000 en Colombia que muestra la temperatura media anual y la precipitación media anual. Lo que pasa es que las parcelas están distribuidas ampliamente en el universo climático de Colombia y en el universo de bioregiones. Hay representación pues de los bosques de la costa Caribe, los bosques de la Sierra Nevada, Amazonia, zonas de páramo, etcétera, que hemos podido aprender a partir de ese conjunto de parcelas que esperamos que se convierta pues en una herramienta importante a nivel de Colombia. Esto es un análisis, por ejemplo, que muestra cómo un rasgo funcional, no estamos hablando de especies, que es el sistema de dispersión, tiene una relación importantísima con el clima. Aquí están las zonas de vida organizadas de las zonas de vida más lluviosas, el Tropical Wet Forest, los bosques del Chocó, y aquí por el otro extremo los bosques secos del Caribe y del Alto Magdalena. Entonces vemos que en términos de la endozocoía hay una reducción en cuanto a la frecuencia relativa y en cuanto a la abundancia relativa con respecto al gradiente de humedad, y contrario, el síndrome de dispersión anemóforo en la figura de abajo. Otros análisis que hemos hecho con respecto a la estructura filogenética de los bosques de Colombia, considerando todos esos datos, vemos que hay una dependencia de la diversidad filogenética de los bosques de Colombia con respecto a la temperatura. La diversidad está muy relacionada más con la temperatura que con la precipitación. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, con el almacenamiento de carbono. Entonces, esta es la relación entre el contenido de carbono o biomasa y la disponibilidad de agua, y esta es la relación entre el contenido de carbono y la temperatura media anual. Como vemos, contrario a lo que se pensaba normalmente de que a medida que uno avanzaba, crecían los Andes,
la biomasa, el tamaño del bosque se reducía. En Colombia esto no se cumple por cuestiones particulares de la composición florística de los bosques. Lo que hemos encontrado es que en Colombia los bosques que mayor carbono y biomasa almacenan son los bosques de roble de media montaña en los Andes, y no hacen caso al gradiente de temperatura que nos habían enseñado los ecólogos. Hemos también encontrado con datos de crecimiento como el roble, eso son evidencias puntuales, inclusive apenas se insinúan de cómo el roble afecta el comportamiento de otras especies que conviven con él. En el gráfico de la izquierda simplemente se ve cómo especies que crecen en presencia de roble tienen menores tasas de crecimiento que las especies que crecen en ausencia de roble. Una prueba pues de lo que hemos repetido en los últimos 50 años, de lo que dijo Lozano por allá en 72 con respecto a el poder alelopático de los robles. En los últimos años hemos trabajado intensamente, particularmente aquí en Parque Nevados, con los que estuvieron en el simposio de Parque Nevados. Hoy lo que queremos es crear un gran sistema de monitoreo de clima, vegetación, suelos, biodiversidad, otros servicios para todo Parque Nevados. Hoy reunimos a una gran cantidad de personas que tienen en este momento proyectos de monitoreo similares en Parque Nevados, no somos los únicos, y trabajamos también en Urabá con dos intereses particulares distintos relacionados mucho con la idea que proviene del Observatorio Pantropical de Bosques. Hay muy poca información sobre lo que pasa con los bosques en gradientes ambientales amplios en zonas puntuales. Este es un ejemplo de lo que tenemos en Parque Nevados. En Parque Nevados tenemos un mapa de temperatura de nieves perpetuas de menos 0,40 grados centígrados permanentemente, hasta zonas en el Valle del Magdalena con 29 grados centígrados. Si nosotros podemos consolidar ahí un sistema de monitoreo, vamos a poder aportar al observatorio de lo que es el clima y los bosques y el cambio climático de los bosques y los ecosistemas a nivel global. En cuanto al esfuerzo que hicimos por consolidar un vacío que teníamos en la región de Urabá, ese que tienen acá, es el interés por generar otro experimento de los cuales existe muy poco a nivel global, y es, nunca nadie lo había mencionado, digámoslo así de esa manera tan explícita, pero realmente hay un gradiente climático con pocas barreras geográficas importantes que impidan la migración de los individuos desde La Guajira hasta el centro del Chocó, por ejemplo en la desembocadura del Bajo Calibre. Vamos desde casi 0 milímetros por año hasta 12.000 milímetros por año, en un transecto prácticamente continuo, sin barreras geográficas demasiado grandes. Estas ideas y analizar qué es lo que pasa con los ecosistemas en estos gradientes, pues solamente se pueden hacer a través de la idea de un soporte de un observatorio tropical de bosques. Un ejemplo de lo que estamos haciendo para Parque Nevados. Armenia está por aquí, pues Salento lo conocen muy bien. Entonces simplemente desde los 1500 metros sobre el nivel del mar fuimos hasta la base del Paramillo del Quindío, estoy colocado ahí a los 4200 metros, con el interés de montar un sistema de monitoreo de clima, regulación hídrica y biodiversidad, con parcelas permanentes que son las recomendadas por el Inventario Forestal Nacional. Queremos aportar al Inventario Forestal Nacional, pero con algo que apenas estamos haciendo en Colombia, y es dotar a las parcelas de sensores climáticos que nos permitan verificar en campo qué es lo que está pasando, no solamente con la dinámica de la vegetación, sino con la dinámica del clima. Todo esto con el objetivo, pues, como les decíamos ahora, y que fue el objeto de todo el simposio de hoy, de tratar de consolidar un sistema de monitoreo a partir de transectos que abarquen las principales cuencas con Beima, Quindío, Chiquinquirá y Otún en el Parque Nevados, como una manera de observar los bosques para obtener información que nos permita argumentar de una manera eficiente con respecto a la importancia de estos ecosistemas para Colombia, para la región, para donde sea, ¿no? Creo que me volví.
Estos son mapas de carbono, lo que hemos hecho a nivel del país, mapas de diversidad de árboles con base en esa información y el carbono, ¿sí? Y la idea, pues como en el transcurso del trabajo de hoy, era la idea de trabajar colaborativamente. Entonces, ya nos trajimos expertos en el clima del Parque Nevados, trajimos a Carlos Daniel Ruiz Carrascal, trajimos a los hidrólogos que más han trabajado en Parque Nevados, a gente que tiene nuevas ideas sobre la hidrología, a gente como Omar Melo, que tiene tal vez el sistema más importante de monitoreo de páramos, pero que no lo tiene en Parque Nevados, lo tiene en Cundinamarca con la CAR. Desafortunadamente lo escuchó más la CAR que las corporaciones de la región, que hay cosas muy interesantes que sirven pues como elementos, con el único objetivo, como les decimos, de generar una información que realmente sea eficiente para la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, que finalmente pues, es lo que nos interesa a todos. Bueno, muchas gracias. La salud económica de una región o de un país de una manera que todavía no ha sido considerada dentro de los modelos económicos. Es una paradoja inmensa. Los bosques tropicales se siguen tumbando a una tasa de 200.000 hectáreas en Colombia, 10 millones de hectáreas a nivel global, 30.000 hectáreas por año en Antioquia, simplemente porque en pie no valen nada. ¿Sí? Lo que nos enseñaban nuestros profesores hace 20 años, pues todavía sigue siendo un bosque en pie, no vale nada. Vale más tumbar y meter una vaca cursienta que posiblemente nunca nadie se va a comer. Simplemente muchas veces como una forma de establecer una propiedad sobre la tierra. Finalmente voy a poner algunos ejemplos de lo que llamamos nosotros el Observatorio Pantropical, un par de nuevos descubrimientos como un paradigma de la importancia de monitorear bosques en escalas amplias. Sí, hay mucha gente haciendo seguimientos a parcelas determinadas en determinadas regiones, pero esto no adquiere un contexto mucho más amplio que la investigación puntual, la construcción meramente conceptual. Está todavía en proceso de consolidación, pero de todas maneras tiene resultados mostrables que yo creo que son importantes, sobre todo para el desarrollo de políticas globales, nacionales y regionales de conservación de los bosques tropicales en el contexto del cambio climático. Yo voy a dividir mi charla de una manera un poco arbitraria, pues voy a tratar de explicar qué entendemos desde la ciencia del cambio global de lo que es un planeta en crisis, y ser peyorativo, entonces tratar de definir inclusive qué es un árbol o qué es un bosque en ese contexto, ¿sí? Y por qué es importante un observatorio. Un tema que es fundamental para nosotros que estamos trabajando desde el enfoque de los servicios ecosistémicos, porque creemos que es un enfoque fundamental para la conservación de los bosques tropicales, es cómo los bosques en pie determinan el crecimiento. Una diapositiva que traje esta mañana a colación en la introducción al curso de Parque Nevados es sobre la necesidad de creer, o de creer también, siendo escéptico, sobre las evidencias con respecto a que el cambio climático se está presentando, que son indudables, pues las medidas de temperatura en muchas partes del mundo muestran incrementos constantes a tasas variables dependiendo pues de las regiones de muchas cosas, y que eso está relacionado pues con las actividades humanas, principalmente con el consumo de combustibles fósiles. Un artículo de John Cook, profesor de la Universidad de Queensland, que maneja uno de los grupos de cambio global más importantes del mundo, hizo una revisión de 12 artículos en las revistas más importantes del mundo, publicados en los últimos 20 años. Él simplemente mediante un metaanálisis
A partir de unas hipótesis iniciales concluyó que el 97% ¿sí? del gremio académico de los científicos está de acuerdo, pues se está desperdiciando una gran parte de la investigación. Y un par de consideraciones de cuál puede ser la importancia de crear un observatorio de bosques para Colombia, particularmente descentralizado. Mucha investigación que se ha hecho aquí se ha hecho prácticamente sin ayuda oficial. De hecho, cuando gran parte de esta investigación estaba ya visible, muchas de las instituciones del Estado quisieron, digámoslo así, utilizar de una manera no peyorativa esta información, digámoslo así, para la definición de políticas. Sin embargo, esto hasta el momento no ha sido posible, y lo que nosotros hemos visto es que desde la sociedad civil se puede construir una ciencia que sea importante y que sea clave para la conservación de la biodiversidad y los bosques tropicales. Entonces, la definición con respecto a qué es un planeta en crisis pasa inicialmente, pues, bueno, pues yo voy a poner, digámoslo, en un contexto muy amplio, pues, una gran cantidad de información que yo creo que muchos de ustedes conocen. Pues yo veo un montón de caras conocidas, mucha gente que inclusive ha contribuido a construir lo que cosas sobre el tema que nosotros pues vamos a tratar ahora. Pero quisimos darle un carácter más global al tema del monitoreo de los bosques y de alguna manera tratando de proyectar lo que ha sido el esfuerzo de la Red Amazónica de Inventario Forestal, que fue creada en el 2004, sí, la proyección de esa red hacia un esfuerzo de monitoreo global. Lo que llamamos el Observatorio Pantropical de Bosques es todavía una